Anaís López lleva más de 25 años trabajando con adictos. Ella es diplomada en Educación Social por la Universidad Complutense de Madrid y nada más acabar la carrera, trabajó en un proyecto pionero en toda España con menores drogodependientes, tanto a nivel residencial como en situación de calle, gestionado por una ONG para la ya desaparecida Agencia Antidroga de Madrid. Más tarde le dio un giro de 180 grados a su vida y se fue a trabajar a Barcelona, en un proyecto también pionero, esta vez de resolución de conflictos gestionado por el ayuntamiento de esa ciudad. Hoy y desde hace ya 16 años combina su trabajo en un centro de tratamiento de adicciones con terapias individuales y grupales a nivel particular y una intensa labor divulgativa en distintos medios de comunicación. Su último proyecto, un podcast muy recomendable que se llama Sin recaídas, pautas imprescindibles para tu recuperación. Hola Anaís, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, 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 con ganas. Con ganas, muchas gracias por venir al podcast. No, gracias a ti. Yo también tenía muchas ganas de hacerte algunas preguntas porque yo en este podcast siempre aprendo, ¿no? Aprovecho para preguntar muchas cosas que yo tengo dudas y que me va ayudando a construir un poco mi propio camino, ¿no? Bueno, en el podcast, que lo recomiendo mucho, ya lo he dicho en la presentación, has sacado un capítulo solo, ¿no? El primero. Ujú. Y tú dices que eso es sin recaídas, pautas imprescindibles para tu recuperación. ¿Podemos recuperarnos con pautas? A ver, las pautas es una parte más que se utiliza. Para mí son herramientas educativas como yo uso, porque yo trabajo la conducta principalmente. Entonces, para mí son herramientas que yo utilizo. Por ejemplo, si yo quiero trabajar un tema en concreto, yo suelo dar esas pautas para trabajar esa cosa en concreto. Si quieres, te pongo un ejemplo. Vale, Por ejemplo, para trabajar la honestidad, que a mí me parece imprescindible trabajar la honestidad. Y hay una cosa que trabajo muchas veces que es aprender a chivarse de uno mismo, ajá, que no es lo mismo que decir, porque vale, cuando tú te chivas de algo, tú tienes la intención, porque la intención es cuando tú te chivas, hay un poco más de rabia, de mala leche, y lo que pretendes con chivarte de algo es que la otra persona se entere sí o sí de lo que está ya, pasando y que ya, además haga algo con esto. Pues cuando hay pensamientos de consumo, cuando hay pensamientos de empezar a planificar, cuando hay pensamientos de empezar a mentir, de manipular, yo siempre les digo, chívate de ti mismo, porque es un freno tremendo a la hora claro, de decir, soy consciente de lo que me está pasando por mi cabeza y si eso no lo paro, seguramente ejecutaré, es decir, mm, terminaré consumiendo. Entonces, eso es una pauta educativa que yo, por ejemplo, doy, ¿no? A la hora de vale, trabajar prevención de recaídas como una estrategia de protección más. Esas son vale, las pautas que a mí me gusta trabajar como una herramienta. vale, es algo muy pragmático, ¿no? Muy, muy fácil de entender. A mí si me dices Mm. chívate, lo entiendo perfectamente porque de hecho chivarse es algo que cuesta, o sea, siempre tienes un dilema interno, ¿no? Y chivarte de ti mismo, ya no digamos, claro, 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 cuesta pero no mucho. es decir, es chivarte, Ya, con lo cual hay un grado más de intención. Es decir, claro, lo que yo quiero es, si te chivas es porque quieres que la otra persona se entere y sobre ya, todo que te enteres tú. ya, Entonces, eso es una, por ejemplo, una pauta que yo trabajo. Yo sabes que trabajo mucho con similitudes, sí. con cositas que ayuden a entender y a facilitar lo que en esos momentos estamos trabajando. ¿Y si recaemos, hemos fracasado, los adictos? No, no. No, hay un mito que yo oigo muchísimas veces, que es que una recaída forma parte del proceso. Y yo no Ujú, creo que forme parte del proceso. ¿Que en el proceso puede haber recaídas? Sí. ¿Las probabilidades son altas? Sí, también. Pero no, cuando una persona recae, no vuelve desde el principio. Yo siempre digo que se parte desde la experiencia. ajá. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar ahora? O muchas veces simplemente no quiere dejar de consumir la persona y hay que ser coherente. Yo siempre les digo, ¿tú realmente quieres dejar de consumir? Empecemos por la honestidad. Claro. Hay gente que me dice que sí, hay gente que me dice que no, y si es no, pues bueno, pues a lo mejor hay que trabajar la reducción de daños, pero siendo muy conscientes de todo esto. Cuando alguien recae, se trabaja la recaída. ¿Qué es? Ya sé que voy a dar un salto, pero ¿qué es la reducción de daños para los que nos estén escuchando que lo puedan La entender? reducción de daños es gente que no puede dejar de consumir o que no quiere dejar de consumir y que no se hagan más daño del que realmente se está haciendo. O sea, que no lleguen a un punto más de daño físico y mental. Vale. Para mí esa es la reducción de daños.
Y hay estrategias del tipo, porque si tú a un alcohólico le dices, pues para no llegar a un nivel muy bestia de daño hepático, tendrías que beber tantos, yo qué sé, mililitros por decir al día, pero un alcohólico generalmente ese frenar es precisamente lo que le cuesta, ¿no? Yo, yo siempre les pregunto a la gente que tiene problemas de alcohol, ¿la borrachera con qué la coges? ¿Con la primera o con la octava, con la novena? Ya, Siempre con la primera. sí, Y esto también ayuda mucho a entenderlo a las familias. No es con la octava ni con la novena, es mm, siempre con la primera, porque es que no es que no quieran parar, es que no pueden parar. claro. Entonces, ante esto, una persona que no quiere dejar de consumir, a lo mejor lo que tienes que es decir, hostia, pues vamos al médico a ver que te vean esos baremos, cómo los tienes, cómo estás físicamente. Bueno, se pueden hacer muchas cosas en cuestión de reducción de daños. Claro. Yo he leído que a veces cuando las personas se someten a un programa de reducción de daños, la tendencia a largo plazo es terminar abandonando el consumo, ¿no? Esto a veces ocurre, A veces ocurre y a veces a no. veces no. Yo es que Ya. trabajo mucho la particularidad, no todos los pacientes son iguales y no de la misma manera se puede trabajar con cada uno. Hay Esto es- pacientes de alta exigencia y para mí hay pacientes de muchísima exigencia, que son yo trabajo mucho con los de alta exigencia porque trabajo mucho en la conducta, pero los de baja exigencia también simplemente es reducción de daños muchas veces, pero también se puede hacer un trabajo. o sea, alta exigencia es aquellos a los que les puedes exigir más, entiendo. O se pueden Sí, exigir más a sí mismos. sí, 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 Ujú. se puede confrontar más, se puede hacer muchas más. Tienen un nivel de, de conciencia de enfermedad mayor. Vale, vale. ¿Esto lo sabéis ver los profesionales rápido o necesitáis tiempo para ver un paciente A por veces en dónde una va? primera entrevista te puedes dar cuenta de muchas cosas. Yo cuando viene un paciente con un discurso súper aprendido, te digo, ya no vamos bien, Claro, ya no vamos bien. tienes que desmontar primero, ¿no? Todo el Claro, hay discurso. que desmontar un montón de discursos que tiene aprendido bueno, y ver que detrás de un discurso hay Claro, palabras, nada más. claro, O sea, claro, lo fuerte va a estar detrás de ese discurso que tienes. claro. Mi madre forma parte o dirige de alguna forma grupos de ayuda mutua con familiares, ¿no? Y Ujú, yo alguna vez que voy, me llama la atención, bueno, no me llama la atención porque es evidente, los padres cuando recae un hijo joven, ujú, entre 20 y 30, bueno, para todos es devastador, pero en esas franjas hay mucho miedo y una sensación de que no quieren, y bueno, de que no quieren salir, de que no quieren dejarlo, que lo único que quieren es mentir y una sensación de fracaso enorme, ¿no? Por eso te preguntaba, ¿una recaída es un fracaso? Y me gusta que, ¿no? Que los oyentes puedan escucharte decir no, no tiene ujú. por qué. No tiene por qué. Vamos, yo no lo creo. ¿Qué se necesita para querer dejar de consumir de verdad? Para querer dejar de consumir, yo creo que lo primero que hay que tener es conciencia de enfermedad, Lo más difícil del mundo. lo más difícil del mundo. Y luego empezar a ser consciente que dejar de consumir es renunciar. Ya. Claro, pero aquí viene una cuestión que a mí me gusta mucho, mucho, mucho puntualizar cuando hablo con las personas con las que trabajo. Renunciar no significa renunciar a la sustancia, Ujú. significa renunciar a la sustancia y renunciar a un montón de cosas más, como son los rituales que están asociados a la sustancia, que muchas veces es más difícil dejar los rituales que dejar la sustancia. Mm. Y luego también dejar a colegas, dejar muchos espacios a los que ibas, es decir, renunciar a muchas cosas. ¿Qué es lo que significa renunciar? Renunciar significa perder. Y cuando tú pierdes algo, hay un duelo. Y el duelo duele. Entonces, esto cuesta un montón. Yo cuando tengo la primera entrevista con las personas que ingresan donde yo trabajo, yo siempre hablo de tres pilares que para mí son fundamentales en un tratamiento, que es la actitud, la humildad y el tiempo. El Si alguna tiempo. de estas cosas falla, el tratamiento no va a funcionar. Si no hay una actitud de tratamiento de decir, yo creo que tienes que ir por aquí y tú vas por el otro lado, si no hay una honestidad de decir, a partir de ahora voy a decir verdades y solo verdades, esto es, quiero decir la verdad, solo la verdad y toda la verdad, pues esto es así. Y luego hay un tiempo, no se puede cambiar hábitos que has estado adquiriendo, malos hábitos en poco tiempo, eso no es real. La conducta y los hábitos tienen un proceso de cambio.
y se empieza por el punto número uno y esto es como una escalera, no puedes pasar al cuatro, tienes que pasar el uno, el dos, el tres, el cuatro. Entonces esto, porque a veces te tienes que detener en el 2 durante una buena temporada hasta pasar al 3 porque si no, no puedes avanzar. Y, y la gente adicta tiene, lo quiere todo para allá y para, o para ayer, Sí, ¿no? sí. Y esto no funciona. Entonces hay que tener actitud, humildad y tiempo. Para mí son los tres pilares fundamentales. Sí. Sí, yo me acuerdo de cuando ingresé y pienso, madre mía, sí, en ese momento no tenía ninguno de los tres, los fui adquiriendo a medida que iba avanzando el tiempo, ¿no? Y a día de hoy veo en las familias que el tema del tiempo tampoco lo dominan demasiado. Las familias No, tienen una prisa del carajo, ¿no? sí, sí, sí. Es entendible Sí, porque, porque hay una necesidad de ver a sus hijos bien o a sus parejas bien. Entonces es como, ¿cuándo voy a cuándo voy a recuperar aquello que tuve y que claro. ahora ya no lo tengo? Entonces, y yo siempre les digo a las familias, esto no es una cuestión es cuestión de mucho tiempo y se lo dejo muy claro a todas las familias. Mm, sí. Y ¿Por qué también les dejo crees? claro que habrá momentos que vayamos bien y hay momentos en los que hay que retroceder. Y hay momentos en los que el proceso a lo mejor se tuerce, pero que todo eso se va trabajando. Qué importante es eso, que no es algo lineal que siempre No, va así, sino que hay... y pocas que- veces es lineal. Y si es lineal, Ya, malo. malo, sí, 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 totalmente. Mira, yo fui de los pacientes los primeros 4 meses de ingreso que buenico, ¿no? El típico perfil de buenico, ¿no? Y siempre Claro. haciendo las cosas bien, que se esperaba de mí y tal. Y me dieron el alta terapéutica para ir a Vic a un piso y Ujú. recaí a los 10 días. Y Mm. me acuerdo que todo el mundo decía, pero ¿cómo es posible, no? Y había un médico que dijo, pues precisamente, porque es que era todo perfecto, era imposible, Claro, ¿no? Algo estaba pasando ahí. Mm. claro. Y ahí empezó lo gordo de verdad, claro. Claro, claro, ahí te das una dosis de realidad que dices, bueno, pues esto no es tan fácil. Exacto. No es fácil. No es fácil, ¿no? No, no es nada fácil. ¿Por qué te parece que los adictos somos en general? Que yo creo que casi todos somos así, llegamos con mucha prepotencia, somos caprichosos, ¿no? Somos infantiles, tenemos, pues eso, no sé, ese egoísmo del que se quejan tanto los padres, ¿no? En general, ¿por qué crees que somos así? Pero yo no estoy tan de acuerdo contigo en esto, Sí, ¿vale? Yo creo que es la parte que se ve, pero no se ve una parte fundamental que es el sufrimiento tan grande que hay detrás. Yo creo que sí que es verdad que muchas veces hay una parte egoísta de yo soy el centro y todo gira en torno a mí, pero en realidad yo creo que a veces son mecanismos de defensa. ¿Por qué? Porque no sabéis resolver conflictos, porque a nivel emocional no sabéis gestionar, porque os atrapan las emociones. Entonces, yo hay una cosa que siempre digo, que es, al principio hay unos patos de consumo que tienen mucho que ver con el divertirse, pero cuando yo les pregunto en los talleres que de prevención de recaídas, levantarme la mano, ¿quiénes antes de entrar aquí tenéis un consumo en solitario? El 100% levanta la mano, el mm, 100%. ¿Por qué? Porque hay un aislamiento, hay mucho sufrimiento, entonces el aislamiento muchas veces se confunde con el egoísmo porque me vuelvo tan sumamente hermético que no quiero que nadie me moleste, que nadie lo sepa, mm, entonces, claro, os volvéis herméticos total. sí. Y el capricho se confunde también con muchas veces la impulsividad, lo quiero y lo quiero ya, me muevo por el deseo, pero todo eso forma parte de la enfermedad. Mm. El otro día había un hermano que decía, es que no siente empatía por nadie, ¿no? Y yo Mm. pensaba, madre mía, si a mí me ha costado años sentir verdadera empatía, pero verdadera, de años. Pero es que la propia enfermedad te impide verlo, Sí, porque sí, estás metido en un capítulo de tu vida en el que no puedes verlo. Entonces, para eso está la terapia precisamente, para que te empieces a dar cuenta de todo lo que estás haciendo y que no todo gira en torno a ti. claro. Dejas de ser responsable, la culpa la tienen los demás, pero porque darte cuenta de todo lo que está pasando, si ya sufres, el sufrimiento es muchísimo mayor. Mm, De hecho, muchas veces se consume precisamente para tapar eso sí, que no quieres sentir, porque conectar con ese malestar es tan grande que utilizas las drogas para anestesiarte. mm, sí, es una forma de como de automedicarse, ¿no? Total. Llegado a cierto punto. Mm. Ujú.
Y esa impulsividad, ¿qué es lo que busca o a qué responde? Al lo quiero ya, la falta de autocontrol, la falta de límites, el deseo inmediato, el conectar con el malestar y no soportar ese malestar. ¿Vale? O sea, es lo que hablamos antes, no lo quiero para ahora, lo quiero para ayer. Y claro, y por Sí. una mala gestión, o sea, es todo, no, no sé resolver, las emociones me invaden, me atrapan, no, no, no. Entonces, claro, mi manera de reaccionar es, pues eso, totalmente impulsiva. No ha habido aprendizaje previo, o sea, no ha habido un desarrollo, ¿crees que no ha habido un desarrollo quizá a los 13, 14, o bueno, o de niño, porque yo no sé cómo funciona esto, la impulsividad cuando se empieza a trabajar, pero me imagino que desde pequeñito, ¿no? Sí, hay una parte genética y una parte educativa también. O sea, si tú a un Claro. niño no le enseñas a tener paciencia o a saber esperar, que para mí es lo mismo, pero me gusta más enseñar a los niños a saber esperar, que es algo que en esta sociedad hoy en día, que es Ya. la sociedad de la inmediatez, es totalmente imposible trabajarla, porque es Mm. que además los padres nos subimos al carro, y los padres y las madres nos subimos al carro, con lo cual muchísimo peor. Pues sí, hay que trabajarlo desde niños, pero no desde el adolescente, que eso es un error. También creer Ya. que tenemos que empezar a prevenir en la adolescencia. Esto no va así. Hay que empezar a prevenir desde la infancia, que es la verdadera prevención viene en la infancia. El otro día en un grupo en Andorra, Projecta Vida, que es una asociación que está haciendo un trabajo maravilloso, Eva, me invitaron y estuve en un grupo muy grande de familias pues eso, sobre todo madres, porque siempre vemos más mujeres en estos Sí. contextos, ¿no? Supongo Ujú. que por el cuidado, por el tipo de sociedad que tenemos, que yo, por cierto, aprovecho para animar a los padres, que hay un montón de padres que oyen este podcast, porque estamos a un 50% de hombres y mujeres, que se visibilicen un poco, porque si están escuchando este podcast es que hay interés, ¿no? Entonces, que vengan a las cosas que se hacen. Bueno, la cuestión es que en un momento dado había varias madres diciendo que claro, que sus hijos estaban fumando porros en la calle, que se sabía que todo el mundo fumaba, ¿no? Y yo les hice, les pregunté si ellas eran capaces de decirles directamente a sus hijos, de preguntarles, oye, ¿os gusta drogaros? ¿Con qué os drogáis? ¿O queréis drogaros? ¿Queréis que os explique? O sea, desde ahí, ¿no? Y hubo alguna que dijo que ella cree que sería capaz, pero hubo muchas que se escandalizaron. Mm, Entonces yo pensé, joder, es que seguimos tratando, abordando el tema de la droga y el alcohol. El alcohol siempre les resulta más fácil para ellas o a ellos, pero la droga con ese miedo a cómo voy a poner encima de la mesa la posibilidad de que tú te drogues y que a mí me parezca bien, que no es, yo decía, no es que te parezca bien o mal, es hablar del tema sin mm, juicio, ¿no? mm. Pero claro, supongo que es lo que tú dices, que si esto no viene desde la infancia, tú de repente no le puedes sentar a tu hijo y decirle, ¿te apetece fumarte un porro? Claro, no, no. Yo parto de la base esa, que prevenir es anticipar. Es decir, anticipar significa antes y antes significa en la infancia. Para que cuando tus hijos o tus hijas lleguen al momento de la adolescencia, que se encuentran con prácticas de riesgo, porque se van a encontrar, porque negar que nuestros hijos o nuestras hijas se vayan a encontrar con eso es un error, es ponernos una venda en los ojos, que las vendas en los ojos siempre son muy peligrosas. Bueno, siempre son peligrosísimas, porque es no aceptar, entrar en negación y creer que a nuestros hijos no les van a pasar cosas. Eso no es verdad. Yo me dedico a esto, tengo dos hijos, una edad que ya empieza a ser un poco complicada y no bajo la guardia en ningún momento. Claro, no, no, porque te tienes que dar cuenta de la realidad en la que viven nuestros hijos. Y la realidad que viven nuestros hijos es muy complicada, de verdad que lo es. Entonces, yo creo que los padres y las madres tenemos que ser informantes de primer grado. ¿Esto qué significa? Yo recuerdo cuando era pequeña que mi padre en concreto me dijo una frase que para mí era lapidante. Me dijo, si alguna vez te quieres fumar un porro, lo haré contigo. Y dije, bueno, esto me parece horrible. Vamos, a mí se me quitaron la gana de fumar enseguida, ¿no? Creo que esto ya, pues ya no se hace de esta manera, pero yo entendí que mi padre era su manera de decirme, que yo te quiero ayudar en esto, siendo, bueno, que era erróneo lo que iba a hacer mi padre, por lo menos yo no lo haría nunca con mis hijos ni con mis hijas, pero, pero sí que tenemos que ser informantes en primer grado. Yo muchas veces me siento con padres y madres y les hablo de sustancias que jamás han oído hablar en su vida de ellas, Ya. que no se salen de los porros y de la heroína, cuando esto no es así, cuando también tenemos que hablar de las adicciones comportamentales, que parece que las adicciones solamente esas sustancias, pero no, se nos viene detrás, bueno, no se viene, ya está, Mm. que son las adicciones que más se están moviendo ahora y que son extremadamente peligrosas.
y que me parece que los padres y las madres nos ponemos una venda, pero muy grande, muy, muy grande en los ojos. Ya. ¿Por qué se tratan las adicciones en grupos de terapia? Mira, para mí los grupos de terapia son espacios privilegiados para trabajar muchas cosas, ¿vale? Ujú, Aquí hay dos grupos diferentes de terapia, los que son a nivel horizontal, que son grupos de autoayuda, y en los grupos donde yo trabajo, que hay un profesional y hay un grupo donde se trabajan ciertas cosas y ciertos aspectos. Yo creo que los grupos de terapia sirven muchas veces para despertar conciencias, para destapar algunos temas, para confrontar también y para que salgan debates muy ricos que te permiten a nivel individual trabajar. ¿Por qué? Porque el grupo de terapia, todas las personas que participan tienen algo en común, tienen un punto que les une, con lo cual ayuda mucho a identificarse en ciertos temas que a lo mejor te cuesta mucho ver, pero que si lo ves en otro, te despierta un poco en ti la conciencia de decir, a lo mejor eso también me pasa a mí. ujú. Y que luego también entre ellos se dicen las cosas. Y no es lo mismo que se lo diga un profesional que se lo diga a alguien que está pasando por lo mismo, o que lleva más tiempo, o que lleva menos tiempo, porque también hay gente que lleva más tiempo, que normalmente se les escucha más que gente que lleva menos tiempo. Y todo eso ayuda muchísimo en los grupos de terapia, mucho. Dices se confrontan y yo te iba a preguntar sobre la confrontación. ¿En qué consiste? Confrontar para mí es hacerle ver al otro con datos objetivos algo que le cuesta ver. Vale. No todo el mundo está preparado para confrontarles, con lo cual yo creo que en ese sentido hay que calibrar si a esa persona es importante confrontarle o no, ¿vale? Pero yo sí que hay varios temas que suelo confrontar, que son la honestidad, la humildad, cuando una persona se pone en la posición de pobrecito de mí, cuando una persona está en la queja continua y cuando una persona no ve que su conducta tiene consecuencias y que esas consecuencias dependen de sus decisiones. Es decir, cuando una persona no asume que es responsabilidad suya y que echa la culpa a los demás constantemente. Yo esos temas siempre los confronto. Vale. En los grupos de terapia en los que tú participas, en los que diriges, confrontan también los propios pacientes entre ellos. Sí, 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 se Sí, confrontan. se Yo sí que te confrontan. cuento un ejemplo de un grupo que Sí, tuve hace unos meses que a veces yo provoco situaciones, porque el terapeuta tiene que provocar situaciones para trabajar siguiendo con la humildad, que yo soy muy pesada con el tema de la humildad y de la honestidad, pero es que creo que si no hay honestidad nunca vas a salir de las drogas, o sea, lo tengo clarísimo. Hago un grupo de terapia donde había un grupo de veteranos que estábamos trabajando en la honestidad. Entonces yo les pregunté, oye, ¿qué es para vosotros la honestidad? Entonces todos empezaron, pues para mí la honestidad, no sé qué, no sé cuánto, fenomenal. Hasta que llegó un punto en el que yo corté el grupo y les dije, muy bien, todas las personas que la semana pasada hayáis dicho alguna mentira, os pido por favor que os levantéis del grupo y os vayáis. Claro, hubo un silencio, pues un silencio muy incómodo, pero muy necesario, claro, en el que cada uno hizo una introspección de decir, realmente estoy hablando de honestidad, pero realmente estoy siendo honesto. claro. Entonces eran 10, Te pues se la María. levantaron unos 6, y claro, hubo gente que no se levantó y ahí se confrontaron entre ellos y decir, ostras, pues tú no te levantas, pero yo creo que tú en esto no eres sincero del todo, ¿no? Ah, se quedaron 2. Menudo ejercicio, ¿eh? Claro, pero eso es una manera de confrontar, porque yo te estoy devolviendo de manera objetiva, es decir, con datos, que tú Claro, tienes que darte cuenta de ello para si realmente tú estás hablando de la honestidad, pero realmente estás siendo honesto. claro, Y yo, para mí eso es confrontar. Se puede confrontar de muchísimas maneras, pero eso es una manera de decir. Luego tuvimos otro grupo en el que pudimos hablar muy bien de este tema, de decir, ostras, es verdad, yo me estoy dando cuenta que estoy hablando de la honestidad cuando realmente no estoy siendo honesto. claro, Entonces, y a partir de ahí, ¿qué es lo que quieres hacer con esto? ¿Qué es la siguiente pregunta que siempre hay que hacer? Es decir, vale, fenomenal, ya te has dado cuenta de esto. Y a partir de ahora, ¿qué quieres hacer con esto? Pero ¿qué quieres hacer tú?
Yo claro. te lo muestro. A partir de ahora, ¿qué quieres hacer tú con esto? ¿Quieres seguir por esta vía o quieres seguir con esta? Si sigues por aquí, no irás bien. Pero si sigues por aquí, venga, seguimos el siguiente paso. Yo te voy a hacer una pregunta que no tenía prevista, pero ahora me está llevando un poco ahí. Cuando yo me hice el proceso de los primeros 2 o 3 años que había una terapia de grupo muy intensa, ¿no? Diariamente, yo tenía la tendencia a ir a confesar al grupo de terapia, ¿no? Porque a eso nos pasa a muchos. Yo vivía con mucho miedo, intentaba hacer todo perfecto porque a la que hacía algo mal no era capaz de mentir en la terapia porque se me activaba mucho la obsesión y el miedo. Entonces Mm. siempre confesaba. Pero yo hablaba desde el miedo y la culpa, no hablaba desde la conciencia de decir, necesito ser honesto para recuperarme, ¿no? Y eso me lo he tenido que trabajar después porque, claro, aparece, tarde o temprano Claro, aparece. parece. ¿Tú eso lo detectas en un grupo cuando las personas están yendo un poco al confesionario o cuando están hablando, ¿no? Porque quieren hablar desde la honestidad? A veces sí se ve, Sí, pero hay otras veces que estéis tan acostumbrados a mentir y a manipular ya, que a veces es muy difícil detectarlo. Normalmente la experiencia ya te dice, bueno, por aquí no vamos bien, claro, pero sí, sí, que vuelan, sí, claro, por supuesto, claro, claro. Pero sí, 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 yo normalmente intento hacer el esfuerzo de detectarlo ya, cuando empiezan a mentirme, a mentirse a ellos, o que simplemente no se están dando cuenta, mm, porque tienen esa tendencia a resolver las cosas de esa manera y no se dan cuenta. Entonces, tú tienes que estar ahí pico y pala. Vamos a desmontar esas ideas, vamos a desmontar esos discursos, vamos a desmontar todo eso, porque se trata de ir desmontando. claro. Claro, de que el paciente vaya viendo él mismo, ¿no? A Claro. base de confrontar, de desmontar, de que pase el tiempo, como tú has dicho antes, de humildad, Mm. que se vaya dando cuenta, claro. ¿Y las terapias individuales son necesarias? Yo creo que son imprescindibles. Sí, ¿eh? Sí. Mira, una terapia individual es un espacio privado, es un espacio protegido, es un espacio y sobre todo que no se sientan juzgados, porque bastante mochila tienen detrás como para encima encontrarse un sitio y tiene que ser un espacio donde realmente tengan esa libertad para hablar y para trabajar a nivel individual muchas cosas que les pasan, porque a lo mejor en grupo no se atreven a contar, no se atreven a decir. Sin embargo, cuando hay una buena transferencia con un profesional, se tocan temas muy delicados que a ellos les ayuda un montón. Claro. A ellos y a ellas les ayuda mucho. En mi proceso fue una época en la que yo no sé otros centros, pero en el centro que yo me rehabilité no había terapia individual, era terapia de grupo. Te veías con el doctor cada cierto tiempo, pero más para hacer un poco una supervisión si tenías medicación, todas estas cosas. Y Ujú. yo recuerdo esto de que se hayan quedado temas muy profundos, muy difíciles de hablar en un grupo, y que luego muchos de nosotros hemos trabajado ya en terapias posteriores con psicólogos, psicólogas, ¿no? Claro. Pero Ujú. sí, yo estoy de acuerdo contigo que creo que sí, que tiene que ser muy, muy útil en ese mismo proceso ir viendo a nivel emocional todo el universo de esa persona, ¿no? Yo creo que tiene que haber tres, o sea, en el lugar donde yo trabajo, que creo que es como se tiene que trabajar, aquí hay tres grupos de trabajo, ¿vale? Que Ujú, es el médico, ¿vale? Porque hay gente que necesita medicación y hay gente que no, pero sí tiene que haber una supervisión. El psicológico, donde están los psicólogos, y luego la parte conductual, donde estamos los educadores sociales y las educadoras sociales, que es donde trabajamos la conducta. Y esto se tiene que hacer a nivel grupal, pero también se tiene que hacer a nivel individual, porque vale, tiene que haber un trabajo introspectivo dirigida por un profesional de la psicología. Y luego tiene que haber una parte conductual, que es donde estamos los educadores y las educadoras sociales, que hay que trabajar sí o sí la conducta. Entonces, todo eso se tiene que trabajar, esas tres áreas que son fundamentales. Eso no lo trabajas solo en un grupo, eso lo tienes que trabajar a nivel individual también. El, esto me parece muy interesante porque yo mismo no había hablado con personas que hiciesen, o sea, que estuviesen en el lado tuyo. Yo siempre he hablado con psicólogos o psicólogas, pero nunca me había parado a pensar que la parte conductual es, claro, es otra cosa, ¿no? Entonces, Ujú. me parece que, claro, es un abordaje al final muy completo Mm. mm, Y muy necesario. y muy necesario.
Claro, la conducta es una de las cosas que más hay que trabajar. A esa pregunta iba ahora. ¿Qué trabajas tú a nivel individual con una persona? Lo que se trabaja en un educador social, o por lo menos lo que yo trabajo, es la conducta, es la La manera de conducta. comportarte. Así piensas, así actúas. Y eso es un trabajo de pico y pala. Mira, hace poco, yo muchas veces junto gente que está fuera, Ujú. ¿vale? Que lleva un tiempo ya fuera, con gente que acaba de entrar, un poco pues para que personas que han ido con un proceso que también puedan contar su experiencia, ¿no? Y había un chico que contaba que yo por las mañanas, cuando les levanto muchas, a veces les tengo que levantar por las mañanas porque les cuesta mucho al principio levantarse hasta que cogen el hábito. Entonces, si necesitan un poquito de ayuda, pues hay que ayudarles, evidentemente. Y yo me encontraba con un chico que por las mañanas no se le podía despertar. O sea, era jugarte prácticamente la vida porque se enfadaba tanto, era como, bueno, bueno. Hasta que un día me senté con él y le dije, vamos a ver, ¿qué te pasa por las mañanas? Y él me decía, mira, lo que me pasa por las mañanas es que me tengo que levantar a las 7 y a las 6 me despierto y digo, es que vaya mierda, bueno, me lo decía así, ¿no? Que solamente me queda una hora para dormir, solamente me queda una hora para dormir. Y yo decía, pues mira, a mí me pasa lo mismo. Yo me tengo que levantar a las 6, a las 5 me despierto y digo, qué bien que todavía me queda una hora para perezosear en la cama, ¿no? Entonces, era el mismo escenario, maneras completamente de interpretar las cosas, ¿vale? Claro, Pues esto hasta que no se lo dices, hasta que no lo ve, él sigue amargado durante todo el día porque ya empieza mal. claro, Vamos a cambiar esto. Esto hay que cambiarlo. Es decir, en un mismo escenario hay maneras diferentes de interpretar las cosas. Tú las interpretas como una amenaza y yo las puedo interpretar como una oportunidad. claro, Estas cosas son las que hacen cambiar la conducta. En el momento que empezamos a cambiar eso, fue cambiando muchas cosas. No solamente fue eso, evidentemente fue un trabajo de pico y claro. pala, pero el que se iba dando cuenta que la manera que, la que tenía de interpretar las cosas pues estaba todo el día enfadado, enrabietado, frustrado. Claro, Claro. hay que trabajar toda esa parte, hay que trabajarla. Y un cambio de actitud ante un escenario como tú dices, me imagino que al principio cuesta, la segunda, la tercera y ya la quinta o la sexta empieza a salir un poco más natural, ¿no? Sí, sí, Mm, sí, hay que salir de manera muchísimo más natural. Ya no se quedan anclados en eso. Es decir, empieza claro, a fluir las cosas, ya no es, oye, pues esto me dura todo el día. Run, 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 run. Es bueno, déjalo estar, déjalo, las emociones, déjalas estar, dejas que forman parte de ti, ya pasarán, acéptalas. Todo esto es un proceso largo. cuando tú ves que un paciente o una paciente no puede cambiar ciertas actitudes que en principio tú sabes que se pueden cambiar, ¿qué haces? ¿Hablas con la psicóloga o el psicólogo a ver si hay algo detrás o cómo hacéis? Claro, nosotros tenemos reuniones todas las semanas y desde las diferentes áreas vemos lo que estamos trabajando cada uno y a ver dónde están las resistencias y qué es lo que podemos cambiar. Y si algo no está funcionando, hay que cambiar la estrategia, Claro. porque si algo no funciona, no funciona. Mm, Entonces hay que ver, tener una actitud un poco crítica, que yo soy muy crítica en mi trabajo, es decir, si algo no funciona, o sea, qué depende de mí y qué no depende de mí, claro, y qué es lo que depende de la área de psicología, o a lo mejor es que necesita medicación. claro, Bueno, pues ver qué es desde cada parcela, qué es lo que podemos aportar cada uno, cada una. A lo mejor la estrategia es paciencia y darle espacio y darle tiempo. Pues a lo mejor es eso lo que hay que hacer, y a lo mejor nosotros queremos presionar un poco más cuando no puede. Pues a lo mejor es eso, tiempo. Espacio. Cuando ha habido trauma temprano, ¿no? Trauma y trauma importante, en los procesos de recuperación de adicción también abordáis esas cosas o se Sí, dejan desde el para área más de tarde. psicología. Desde Sí, el sí, área de psicología sí, sí. Todo lo que sea temas de la infancia, también. temas de traumas y eso lo tiene, la ventana la tiene que abrir psicología. Hay ventanas Vale, que a veces no se pueden abrir si no es con un claro, profesional que realmente entienda que ese es el área de psicología. Yo, traumas de la infancia, desde la parte conductual, que es la que yo trabajo, yo no lo toco claro. y no debería de tocar nunca. Y si lo tocan, yo simplemente escucho, pero no intervengo. Pero tú sabes que hay muchos profesionales que tienden a tocar. O sea, el intrusismo en este mundo está a la orden del día. Totalmente de acuerdo. Y es algo que me da mucha rabia también. Escuchándote me lo imagino.
Sí, 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 sí. Yo no abro ninguna ventana que creo que no, y considero que no es mi área. Muy bien. A mí me Porque gusta mucho esa forma de trabajar. Me parece súper importante que los profesionales trabajen así. trabajamos con personas, con un sufrimiento detrás bestial. Hay que ser Sí, profesionales porque si no podemos aumentar ese sufrimiento. Entonces no vamos bien, exacto. no vamos bien. Oye, dicen que hay una personalidad adictiva. Yo lo he oído un montón de veces. ¿Esto es así? ¿Nos parecemos todos? Eh, no hay estudios que confirmen que hay una personalidad adictiva, pero sí hay rasgos muy comunes en prácticamente todos, por lo paso, por lo que yo veo todos los días. Yo creo que hay una altísima impulsividad en prácticamente todos y todas, que hay una bajísima, bajísima, bajísima tolerancia a la frustración, una malísima gestión emocional, a veces falta de habilidades sociales. Bueno, hay muchos rasgos en común, muchos, muchos, muchos rasgos en común. Pero personalidad adictiva Ya, no está escrita como tal, pero sí que hay unos rasgos que son, vamos, súper comunes. sí. ¿Y con el tiempo vas viendo que esos rasgos desaparecen en nosotros o simplemente aprendemos a convivir con ellos y a manejarlos? Desaparecer, desaparecer. No, No, salen, salen, salen. Es que salen. De vez en cuando salen y dices, bueno, ya ha vuelto a salir, ¿no? Mira, hace poco una paciente que también lleva hace muchos años y está fenomenal, hace poco también vino bueno, a un grupo de prevención de recaídas y decía una cosa que me gustó mucho escuchar, que hacía tiempo que no escuchaba. Y ella decía, como hay una parte de la enfermedad que no entiendo y que creo que nunca entenderé, por eso voy todas las semanas a terapia. qué bueno. Porque de vez en cuando salen cosas de mí que no entiendo. Y además lo decía muy bien, hay partes de mi enfermedad que no entiendo, ni creo que pueda nunca entender. Eso sí que es humildad, ¿no? Sí, 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 hizo un Total. trabajo muy, muy bonito y muy de mucha Sí. honestidad y es uno de los lemas que siempre me decían. Ahí yo aprendí mucho lo que realmente es la honestidad y Mm, no quiero salirme de ahí. Digo, es que no te tienes que salir. claro. Mm, ¿Por qué crees que nos cuesta tanto mostrar vulnerabilidad? Bueno, eso nos pasa a los seres humanos en general, ¿no? Mm, mm. Uf, porque hay mucho sufrimiento detrás. Yo insisto con el sufrimiento, es que es algo que no se ve, sí, es verdad que no se ve. Mm, no se ve y tampoco, porque creo que es creo que es una enfermedad, o sea, lo primero no se considera como una enfermedad. mm. Lo segundo, es una enfermedad muy estigmatizada, muy criticada y poco entendida. Yo me encuentro tantas veces en las familias que me dicen, es que no se lo queremos decir a nadie de la familia, no queremos que nadie se entere. Entonces, claro, ¿cómo voy a mostrarme si ya desde fuera ya me están capando, Claro. censurando, criticando, no entendiendo? Sí, Pues, percibiendo esa vergüenza en la familia, ¿no? De lo que tú eres o lo que tú tienes. Mm, sí, si hablamos de otras enfermedades se habla con naturalidad en las familias, sí, pero cuando alguien me dice es que no queremos que nadie se entere, sí, es muy duro, es porque muy nadie va duro. a saber de lo que estás pasando y encima tienes que ocultar algo como si fuera, pues no, es una Sí, enfermedad. sí, como si fuese un pecado, sí, algo sucio. Sí, no, ¿sabes lo que pasa? Que las familias tienen un sentimiento de culpa horrible, es decir, Ya, si esto está pasando es porque hemos hecho algo muy mal y a veces no es eso. No, claro. no, no es. Hay una cosa que he leído en alguno de tus artículos que dice, las cosas también se pueden hacer con miedo, ¿no? Que creo que le decías a tu hijo, Sí, sí, ¿no? sí, siempre se lo digo muchas veces. Y me ha gustado mucho porque el miedo es algo que yo sigo experimentando de una forma mucho más tenue. O sea, yo ya no soy yo el miedo. Antes pensé que el miedo era yo, ¿no? No, el miedo está ahí, aparece, lo veo venir, me cuido, tal, ¿no? Pero ¿cómo haces tú para trabajar el... O sea, más que para trabajar, o sea, ¿qué papel juega en el proceso de recuperación de un adicto el miedo? Claro, es que el miedo se ve como algo malo y no lo Mm, es. El miedo yo creo que tiene dos vertientes, o te paraliza o te frena. Si te paraliza, bueno.
ahí no vamos bien. Pero si te frena, ese freno es buenísimo, porque te ayuda a ver cosas. No pasa nada por tener miedo, incluso es fenomenal tener el miedo. En el podcast muchas veces he hablado de llevar la L, ¿no? El llevar la L significa, bueno, pues ir viendo las señales y esa L es miedo en realidad, es un novato y vas viendo, ¿no? Y, y lo que pasa muchas veces que yo veo en los pacientes es que tienen miedo a tener miedo. Ya. Por eso siempre les digo, oye, que no pasa nada, que las cosas las puedes hacer con miedo. Y déjalo estar, déjalo, dale la bienvenida al miedo. El miedo es bueno, ¿no? Porque te permite ver cosas que si no tuvieras miedo, a lo mejor no las verías. Yo, en los grupos de terapia muchas veces, bueno, muchas veces no, siempre termino con una dinámica, es decir un me siento y una palabra detrás, Ujú. ¿vale? Pues te puedo decir que prácticamente ninguno me dice tengo miedo, me siento con miedo, cuando en realidad están Ujú. cagados de miedo. Sí, sí, Y, y yo les confronto muchas veces también con eso, ¿no? Decirles, claro. pero ¿por qué no dices que lo que te está pasando ahora mismo es que tienes miedo? Dice, pues es verdad. Hostia, es que no me atrevo a decir que tengo miedo. Mm, ¿Por qué? Porque estáis tan acostumbrados a tapar aquello que no os queréis sentir. Las drogas hacen una función anestésica total, que hablar del miedo ya os da miedo, sí, es pero verdad. del miedo hay que hablar. Hay que hablar, hay que saber cuál es ese miedo, a qué realmente tienes miedo. Vamos a ser más concretos, porque el miedo es, a ver, el Mm, miedo que está, una preocupación que tú tienes, que muchas veces las preocupaciones nunca llegan a ser preocupaciones, sino que simplemente es un pensamiento que tienes ahí en la cabeza, que hasta que no lo sueltas sigue ahí y ahí y ahí. Bueno, vamos a ver qué de real es ese miedo. Por eso hay que hablar de los miedos. Sabes que hablando ahora contigo me he dado cuenta que fue mi emoción principal el miedo, siempre lo ha sido. Y nunca jamás dije en un grupo de terapia que tenía miedo, nunca. Es que ahora oyéndote esto, digo, nunca, nunca. Dije muchas cosas, pero esa, nunca. Claro, Mm, porque te da miedo decir tengo miedo. sí, Tengo miedo a tener miedo, sí, sí, pero es que el miedo hay que trabajarlo, porque el miedo te puede impedir hacer muchísimas cosas. Entonces, totalmente. el miedo hay que tratarlo como una emoción más. Mm, Y bienvenida. Tengo miedo, pues tengo miedo y lo puedo decir. ¿Que lo puedes hacer con miedo? Claro que puedes hacer las cosas con miedo y ver que no pasa nada. Pero claro que hay que trabajarlo, porque hay gente sí, que el miedo le paraliza, mm, evidentemente, y eso también tiene su proceso. sí. ¿Y con las familias cómo lo haces? ¿O Yo con las siempre digo que las parejas? familias tienen que formar parte del proceso. Ujú. O sea, yo digo, formáis parte del equipo terapéutico muchas veces. No, no es así, pero casi, casi, ¿eh? Sí, A las familias se las tiene que acompañar ya. desde el principio hasta el final. Se tiene que contar con ellas, se les tiene que explicar de manera natural lo que pasa y se les tiene que dar muchas pautas, porque están muy perdidos muchas veces, no saben cómo hacerlo, no saben cómo actuar. Entonces, hay que enseñarles, hay que acompañar en lo primero, porque ahí hay un dolor enorme y se les tiene que acompañar desde el cariño y desde la comprensión y luego también se les tiene que dar pautas, porque muchas veces quieren hacer cosas por ayudar y no las hacen bien muchas veces, pero por el ansia de decir, entonces se les tiene que dar pautas, se les tiene que enseñar a poner límites claros y contundentes, se tiene que enseñar cuando hay una manipulación y hay una mentira, se les tiene que enseñar a decirles no. Claro, que muchas veces no se atreven a decirles no por las reacciones que tengan. Ya, da lo mismo la reacción que tengan, tú le tienes que decir un no, porque no es un límite claro y contundente y y ellas lo tienen que escuchar. Y tienes que escuchar la palabra no, no pintarlo, no, un no es un no. Qué difícil es eso, de los límites. Sí, es muy difícil. Es muy difícil. ¿Y en el caso de las parejas, es miedo lo que sienten o rabia? Yo creo que muchas veces es un poco todo, Todo. pero sobre todo es mucha impotencia. Es mucha impotencia porque detrás de un no lo voy a hacer más, ya verás cómo a partir de ahora las cosas van a cambiar, se quedan palabras. Porque, insisto, no es que no quieran, es que no pueden.
Entonces, ¿Tú tratas a parejas, verdad, Anaís, también? trabajo pareja, sí, 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 Mm, claro. A las familias, la las familia, familias en general. en general, sí, sí, sí. ¿Y los niños que han crecido en familias donde hay una de esas personas adictas, em, cómo se les puede, o sea, qué rasgos pueden presentar? Ya sé que te estoy preguntando algo muy generalizado, ¿no? Mm. Pero ¿en qué hay que estar atento cuando un crío o una cría ha crecido en una familia con adicción? A ver, crecer en una familia donde hay una persona que ha tenido adicción en esa casa son factores altísimos de riesgo, porque seguramente en esa casa se haya crecido sin límites o con pocos límites, con mucho desorden. Entonces son personas con una baja autoestima, con problemas de gestionar las emociones, con a veces falta de recursos a la hora de resolver ciertas cosas, a lo mejor no con tantas habilidades sociales como cuando ha habido más presencia del padre, la madre o el familiar tutor o tutora de esa persona. Entonces, sí, claro, son factores, son niños con mayor vulnerabilidad, niños y niñas con mayor vulnerabilidad, porque sí que es verdad que lo que han vivido en su casa, pues no ha tenido que ser nada fácil. Claro, Claro, son niños que cuando llegan a unas edades, pues, bueno, faltan cositas. sí. Y en el caso de que una de las parejas, que son, o sea, uno de los sí, componentes de la pareja, esté tratando de compensar el deterioro que, ¿no?, que está generando a nivel familiar uno de ellos, me imagino que ahí también, bueno, ahí supongo que se desarrolla la cuestión de la codependencia, ¿no? Ujú, Que me gustaría que me la explicara. Siempre pido que la expliquen porque las familias están cada vez oyendo más el tema de la codependencia y ujú. a ver si a ver si nos la puedes explicar de forma sencilla. Uf, a ver, venga. Vamos a ver, yo creo que una persona codependiente es una persona que necesita que la necesiten. A ¿Vale? ver si me explico yo bien esto. Son personas que dejan un poco su vida por dedicarla a otra persona. No sé si se entiende así de esta manera, ¿vale? Que dejan su vida para dedicarse prácticamente la gran mayoría del tiempo a esa persona, a resolverle lo que esa persona no es capaz de resolver. No suele poner límites, le suele solucionar todo. eh, le tapa, pues, si tiene una multa, la paga esa persona. O sea, en ningún momento deja que la otra persona, que es su responsabilidad, si te han puesto una multa, la pagas tú y si no tienes dinero, pues ya te buscarás la vida, pero es tu responsabilidad porque la multa te la han puesto a ti, no me la han puesto a mí. Pero el codependiente soluciona constantemente lo que la otra persona se tiene que hacer responsable, es decir, se hace responsable de todas las consecuencias o de prácticamente todas las consecuencias que la otra persona va dejando. En un adicto esto es tremendamente peligroso porque no ayuda. Una persona adicta se tiene que hacer cargo, se tiene que hacer responsable, eh, tiene que saber las consecuencias que sus actos tiene. Y si una persona va constantemente tapando todo esto, pues, pues no Claro. ayuda. Entonces yo siempre pienso que una pareja codependiente o un familiar codependiente tiene que hacer un trabajo personal en paralelo Ujú. para que se le ayude a poner límites, a no solucionar, a dejar espacio, a no sentirse siempre que tiene que solucionar lo que tiene que solucionar la persona que está en tratamiento. Porque si no, muchas veces cuando vuelven a casa, la tendencia a que me lo soluciones es una solución facilísima Claro, y esa tendencia sale. Entonces, esa tendencia, pues todo un trabajo que has estado haciendo, pues a lo mejor claro. se rompe. Y suele pasar que, aunque no sigan con esa persona concreto, esa persona adicta, pueden, o sea, se suelen enamorar de otra persona también con un perfil parecido, ¿no? Una persona a la que cuidar, a la que hacer, a la que... Mm, Sí, normalmente gente con muy baja autoestima, con miedo al rechazo, con ya. miedo al abandono. Entonces, claro, cuando aparece todo eso, pues tiene que haber un trabajo terapéutico también. Y con estas personas, tú trabajas a nivel de pautas, ¿no? Por tu perfil profesional, y hay algunos casos en los que
pueden obviar la terapia psicológica o siempre suelen necesitar también una terapia psicológica? Yo creo que siempre debe necesitar una terapia psicológica, Ya, porque a nivel conductual no llegas. ya. O sea, si es una historia que viene de la familia que tú has estado viviendo, con la que has crecido a nivel educativo y familias súper desestructuradas, hay una parte de la infancia y esa es el área de psicología. Pues sí. Yo no lo toco. Ahora estará pensando gente, mierda, porque seguramente hay gente que cuando me oye hablar con una persona que habla con la claridad que estás hablando tú y que eres una profesional, luego me llaman o me escriben, ¿me puedes dar el contacto, no? Para si la gente está buscando ayuda desesperada con este tema, ¿no? Mm. Pero hay que trabajarlo con profesionales, Ya. de verdad. Lo pienso. Y yo como profesional titulada universitaria lo reivindico. Ya que me das la oportunidad, lo reivindico. Me parece muy bien que lo reivindiques porque yo opino exactamente igual que tú. Y hay veces que no me gano muchos amigos por insistir en este tema, pero es así, yo pienso lo mismo. Sí, sí. De verdad que una persona que pueda hacer intervenciones, eh, parece que la terapia fundamental es el confrontar, como hablábamos antes. Y yo creo que hay que confrontar cuando hay que confrontar y los temas que hay que confrontar y en el momento que haya que hacerlo. No Sí. siempre es confrontar. ¿Que hay que hacerlo? Sí, pero cuando toca. Oye, estamos todos los adultos, porque es que yo creo que somos todos, así, ¿no? Con el teléfono móvil así. Yo en la calle me descojono, bueno, me descojono, aunque no tiene ninguna gracia. Cuando veo a chicos o a chicas con los carritos de los bebés y van así. Y yo pienso, lleva un rato paseando, ¿no? Yo las observo y no ha mirado a su bebé en ningún momento, ¿sabes? Sí, Claro, o sea, esto no sé cómo decirte, no te voy a preguntar qué problemas generan los niños, pero evidentemente esto es un problema, ¿no? sí. Bueno, yo lo primero que pienso es cuántas cosas te estás perdiendo de tu hijo y de tu hija. Eso además. O sea, empezando por ahí. Estás dedicando tiempo, que es oro, en algo que a lo mejor ni siquiera va contigo, porque a lo mejor lo que estás mirando en el teléfono móvil es la vida de otros que ni conoces, que lo están contando en Instagram. Entonces yo creo que lo primero que tienes que hacer es visualizar lo que tienes delante, ¿no? Que es tu realidad, lo que tú has querido o lo que estás creando, ¿no? Que nada más maravilloso que tener un hijo o una hija, ¿no? Pero sí, sí, es peligrosísimo. Y luego también hay que dar, a mí yo trabajo mucho con los paralelismos, con todo esto, ¿no? Yo siempre les digo a los padres con los que trabajo que hay padres que tienen que niños chiquititos, digo, a ver, que cuando tu hijo toca un enchufe, tú corres sí veloz porque ves un peligro. Digo, pues ¿por qué no haces lo mismo con un móvil? Porque no lo ves, porque no ves el peligro. Con el enchufe sí ves el peligro, pero con un móvil no lo ves. Pues Claro, empieza a visualizar el móvil como si fuera un enchufe. Sobre todo los niños chiquitines, donde muchas veces porque molestan o que yo también lo he hecho, ¿eh? O sea, que estoy criticando algunas veces que digo, "O sea, pues enchufo la tele, pero la enchufo un rato, no toda la tarde. Es decir, bueno, vale. Y a ciertas edades que pueden entender lo que es un límite, decir, oye, te dejo media hora, pero a la media hora eres tú el que tienes que apagar la tele. Yo ya no te voy a recordar lo que es ese tiempo. Ponte tu reloj, te dejo media hora y a partir de ahí, pues, oye, es lo que hay. Sí, puedo no. Mamá, que me quedan 5 minutos para terminar el capítulo. Vale, pues oye, claro que sí. Pero déjame ver un capítulo más. Pues, no. pues va a ser que no. Claro. Sí, A mí me sí, da mucho miedo el tema de los móviles. Mucho, mucho, muchísimo. sí. Mucho, ¿Por de qué verdad. por qué te da tanto miedo? ¿Por lo que ya Pues me estáis da tanto miedo viendo? porque entrama unos peligros enormes. No solamente por la ausencia de límites y el estar ahí constantemente, porque eso engancha como lo que más, sino también por la información que ven Ya, y por lo que les llega. Eh, yo tengo una hija de 13 años donde hay unas limitaciones limitaciones no, perdón, unos límites bastante grandes en el tema del uso del teléfono, un uso responsable, ¿no? Donde nosotros en casa decidimos hacerle un contrato donde venían los compromisos
que tiene que haber, pero también los peligros que eso Ujú. conlleva, ¿no? Mi hija ha recibido mensajes de gente desconocida. eh, Qué bueno, horror. y digo, ¿y qué quieres hacer con esto? Pues mamá, lo que firmé en su momento, cuando ven un número desconocido, pues no lo leo y lo bloqueo inmediatamente, ¿vale? Pero es que eso se lo tienes que enseñar a un niño, porque hay mensajes de desconocidos que son súper atrayentes, o sea, que atraen un Claro, montón, que es la novedad, claro, es la incertidumbre de qué será eso, de qué será esa persona, que además me pregunta algo. Los niños ni las niñas no están preparadas para resolver todo eso. Entonces, eso hay que trabajarlo en casa, hay que tener un control parental. Control parental no significa ver las conversaciones de tu hijo o de tu hija. Un control parental significa estar un poco encima de, vamos a ver los peligros con los que me puedo encontrar. Y luego que no vemos que nuestros hijos se pueden enganchar a algo. Los juegos de azar, madre mía, cada vez están viniendo más chicos de 18 y 19 años enganchadísimos a los juegos de azar online, claro. pero están llegando muchísimos y muchísimas a edades muy tempranas. Y eso es estar ahí. Claro, porque además la publicidad ha hecho estragos en estos últimos años. La publicidad en juegos de azar ha sido Claro, terrorífica. sí, sí, sí. Está hecha para enganchar a la población joven precisamente. Sí, sí. Ahora se está regulando bastante, pero sí que es verdad que ya hay una base de muchos errores que se han cometido que ahora están intentando paliar, pero ya están hechos. Exacto. Eh, Mm. El debate este que está habiendo ahora sobre la edad para que un niño tenga móvil, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú pues, en qué crees que una edad? Porque claro, existe, quiero decir, la realidad virtual y la realidad física coexisten y se vive mucho en la realidad virtual ya. Entonces, mm, yo siempre pienso, no le puedes prohibir a alguien que hasta los 18 o 16 no tenga móvil, porque está pasando la vida ahí también. claro. Yo te hablo como madre, con lo que me he Sí, encontrado, ¿vale? Yo te hablo como madre. vale, Mi vale. hija ha sido de las últimas niñas que ha tenido móvil en el instituto, ¿vale? Ujú. Porque decidimos, bueno, pues pero nos hemos encontrado con una realidad súper cruda, que es que se estaba quedando descolgada de muchas cosas que estaban pasando, porque todo va Claro, con el móvil. Entonces, vale, decidimos en casa que le íbamos a dejar un móvil, pero no se lo regalamos ni por su cumpleaños, ni se ya, lo trajo ni Papá Noel, ni Reyes, ni nadie. Fue una cosa que se acordó en casa con un tiempo limitado durante el día y si te lo pasas, pues es tu problema, tú te autogestionas y con un contrato firmado donde venían no solamente los compromisos, sino los peligros. Vale, pero había una presión que decía, es que realmente se está quedando mm, descolgada. No era una cuestión de que cuando salgas tenerte controlada para ver dónde vas, para no sé qué, no sé cuánto. No, no, no. Es que realmente ella se estaba quedando descolgada de su grupo de iguales. claro, Claro, esto pues hay que tenerlo en claro. cuenta, evidentemente. Y Eso eso es, es eso una es lo que, realidad. eso es lo que yo veo, he visto mucho con mis sobrinos y en el debate que en mis grupos de amigos había gente que decía, no, hasta los 16. Yo decía, pero si es que estás privándole de un espacio con su gente en el que ella o él no va a estar y eso puede ser un problema, ¿no? Claro, pero si hay una edad legal, bueno, Ya, esto habrá que formalizarlo de alguna manera. Como siempre pienso que llegamos tarde. sí, siempre Claro, llegamos tarde a todo. claro, se interviene cuando ya el problema es una pandemia, es algo que Mm, ya se están viendo las consecuencias muy negativas a edades muy tempranas. Entonces yo creo que llevamos un poco tarde, pero que se tiene que hacer algo. Hombre, claro que se tiene que hacer, sí, se debe hacer. se debe hacer, sí. Oye, en tu podcast, que vuelvo a recomendar, porque a mí me hizo mucho bien, me encantó, me pareció súper, claro, explicas las maneras, las cosas de una forma muy, muy sencilla, muy pragmática, y hay una cuestión sobre el freno, el uso del freno de mano, que Mm, pensé que en estas fechas podía ser muy útil para las personas que están en procesos todavía, ¿no? tempranos, o incluso los que llevamos tiempo, que de repente hay que echar el freno de mano para algo. mm. Explícanos en qué consiste. Vale. Ya está a punto de salir el segundo, ¿eh? O sea que ya Sí, a ver, ya tardas, Anaís, para estamos empezar el año. La honestidad radical, o sea, tema que a mí me encanta trabajar. Ya me has visto que siempre lo saco, la Sí. honestidad, honestidad, honestidad.
Mira, yo utilizo mucho el paralelismo de aprender a conducir con la prevención Yo trabajo mucho prevención de recaídas, que realmente es lo que me encanta. O sea, a mí me encanta trabajar prevención de recaídas, ¿no? Y utilizo mucho el aprender a conducir y hay un elemento en el coche que es el freno de mano. Tú cuando utilizas el freno de mano, tú lo utilizas con intención de parar, Mm, porque lo que viene después es parar el coche, aparcarlo y estacionar, es decir, parar. Entonces, yo siempre digo que en vuestras vidas, o en las nuestras, que yo también los utilizo muchas veces, los frenos de mano, me ayuda a parar. Parar significa ser consciente de lo que realmente es importante, o lo que estás ganando con la abstinencia y la puedes perder, o lo que estás recuperando, pero lo puedes volver a perder. Entonces, un freno de mano es tu familia, un freno de mano es lo que has conseguido en el trabajo, un freno de mano es lo que realmente es importante en tu vida y por lo que merece la pena seguir adelante. Para mí esos son frenos de mano, que te anclen en lo que realmente de verdad que es importante. vale. Pues esto espero que los que nos estén oyendo y lo necesiten en un momento dado lo apliquen, que visualicen, ¿no? Ese momento en el que haces ras, ¿no? Y Frena, frenas, para y frenas. sitúate. ¿Dónde estás? Sí. ¿Y dónde quieres ir? Es decir, tú estás aquí y hacia dónde te quieres dirigir y con quién lo quieres hacer. Sobre todo eso, Mm, porque no todas las personas son válidas para seguir adelante. Entonces, que sí. también seas consciente de con quién estás y con quién no. Bueno, y antes de irnos voy a aprovecharme de tenerte aquí. En tu web a mí me encanta porque dices, bueno, ofreces terapia de individual, terapia de grupo, terapia urgente, ¿no? Supongo que casos que son ya. Y Bueno, lo, yo creo que las urgencias, bueno, no, todo tiene su proceso, pero ya, bueno. ya. Y luego pones que das consejos si se necesita, ¿no? A mí aconsejar no me gusta, a mí me Ya. gusta dar pautas, que son herramientas educativas. Lo de los consejos o los tips, a veces Ya, bueno. yo no soporto lo de los tips tampoco. Bueno, que son muy Cinco útiles a veces, tips. ¿eh? O sea, o sea, que realmente yo a veces sí que sé cuál es algún tips y digo, bueno, pues eso me gusta, ¿no? A mí no me gusta trabajar con tips y no me gusta trabajar con consejos, pero sí con pautas que son herramientas. Yo siempre digo que las pautas que doy en realidad son estrategias de protección. Vale. Son aquellas herramientas pequeñitas que ayudan en momentos dados que tengas una situación de riesgo a frenar y a reorientar aquello que te está pasando, te está sucediendo y a solucionar el conflicto que te está pasando. Vale. Yo tengo no sé si llamarlo una adicción al trabajo, porque después de leer un libro sobre adicción al trabajo no creo que esté ahí, pero sí estoy en un nivel importante, ¿no? Soy muy consciente, soy muy consciente que lo utilizo para tapar cosas que todavía son dolorosas, pero no me he puesto, o sea, he ido a terapia, pero bueno, estoy en ello, porque van apareciendo cositas y estoy en ello y tengo que ver cómo hago. Pero yo quiero que me digas, esto es la carta de los Reyes Magos, ¿eh? Una pauta para, por lo menos para empezar a hacer algo. Pues mira, la pauta que te voy a dar es que utilices el freno de mano. Qué cabrona. Vale. Claro, ¿cuál es tu freno de mano? ¿Qué es lo que te estás perdiendo? Lo que te estás perdiendo, lo que no estás ganando, lo que realmente te estás perdiendo por dedicarle tu tiempo al trabajo. Si Mm, realmente es lo que quieres hacer, adelante. Pero mm, tú lo dices muchas veces, cuando alguien está anclado en algo durante muchas, muchas, muchas horas, a veces es porque está tapando otras cosas que no quiere ver, sí. pero enfréntate a ello, Mm. pero usa tu Sí, freno de mano. sí. Voy a pararme a escribir estos días qué es lo que me está impidiendo, qué es mi freno de mano. A ver, a ver si logro poco a poco ir haciendo. Mm. El Y problema es que, compártelo. y compartirlo. El Mm. problema es cuando lo que hacemos nos entusiasma o creemos que nos entusiasma o nos entusiasma. Yo soy muy entusiasta en cualquier caso, ¿no? Con los proyectos, que nos vamos también engañando, ¿no? Mm. Pero bueno, que no vamos a hacer terapia. Me quedo con eso. Bueno, Anaís, ha sido un placerazo tenerte en el canal. Gracias, igualmente. La verdad es que se me ha pasado volando el tiempo. Sí, ha pasado muy rápido. Insisto, el podcast, apuntaros, suscribiros a su podcast que se llama, dínoslo tú, Sin recaídas, pautas imprescindibles para tu recuperación. vale. Spotify, ¿verdad? Ujú. Y nos sacarás el capítulo nuevo, ¿qué día?
Pues en enero, para empezar el año. Perfecto. Para empezar el año despertando conciencias, que es lo que a mí me encanta. Despertar conciencias, que es lo que quiero con todos los podcasts que voy a hacer, es para despertar la conciencia y decir, esto me pasa a mí. Y siempre digo, si dejas de escuchar el podcast es porque hay algo que te está removiendo. Entonces sígueme escuchando. Totalmente. Bueno, un abrazo, Anaís, Un gracias. abrazo, un beso. Gracias. Chao.